El Señor les bendiga. Con ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Vamos a grabar un nuevo vídeo en el cual pues voy a tratar de explicar lo que es la unión hipostática. El objetivo de este vídeo es ayudar a mis hermanos en la fe a que entiendan esta verdad bíblica. Entonces, en primer lugar, a la hora de tratar el tema de lo que es la unión hipostática y por lo tanto es un tema cristológico, estamos tratando lo que es una correcta, bíblica y sana cristología. Es lo que vamos a tratar. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este asunto es lo siguiente. En primer lugar, que Jesucristo es verdadero Dios. En segundo lugar, que es verdadero hombre. Después vamos a tratar el tema de cómo adquirió el Hijo de Dios la naturaleza humana y también vamos a dar razones al respecto, razones profundas al respecto. En fin, empezando en este vídeo, les diré de que nadie que tenga un conocimiento bíblico puede negar la divinidad de Jesucristo. Esa es una de las verdades más fáciles de encontrar en la Sagrada Escritura y por lo tanto estos neoarrianos que van de puerta en puerta, los falsos testigos de Jehová, pues la verdad es patético de que no tengan claro algo que es muy evidente en la Sagrada Escritura, que es la divinidad, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el argumento bíblico es muy grande, o sea, hay argumento bíblico a paladas a lo largo de la Sagrada Escritura, pero para no ser muy cansos, para no cansarles a ustedes, pues nos vamos a fijar simplemente en un capítulo de la Sagrada Escritura donde vamos a encontrar suficiente argumento bíblico que nos demuestra, que nos evidencia de que el Señor Jesucristo era verdadero Dios. Entonces, si nos vamos a Hebreos, capítulo 1, pues si leemos los primeros versículos, dice así la palabra del Señor. Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí ya encontramos una prueba clara de la divinidad de Jesucristo. Dice que por quien asimismo hizo el universo. ¿Y quién es el que puede hacer el universo sino solamente Dios? Dios es el creador de todas las cosas. Si el Señor Jesús hizo el universo, entonces eso significa de que Él es verdadero Dios. Seguimos con nuestra grabación y nos dice la palabra del Señor en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquí vemos claramente unas declaraciones que nos indican la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siendo el resplandor de su gloria. Yo pregunto, ¿puede Dios haber estado sin gloria en algún momento de la eternidad? No, porque esa es una de las características de Dios, su gloria. Dios manifiesta toda su majestad a través de esa gloria. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca de nuestro Señor Jesucristo?
que Él es el resplandor de la gloria de Dios Padre. De tal manera que en Juan capítulo 17 y versículo 5, nuestro Señor Jesucristo hace unas declaraciones muy importantes al respecto, que nos dice lo siguiente. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Jesucristo es la gloria de Dios. Y esa gloria ha sido compartida por las dos personas, la persona del Padre y la persona del Hijo. Entonces, nos damos cuenta de que Jesucristo, desde toda la eternidad, ha estado compartiendo esa misma gloria. Él mismo es el resplandor de la gloria de Dios. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y quién sustenta el universo? ¿Quién sustenta la totalidad de la creación? Sino Dios. Dicen los científicos de que los astros en el universo, en los cielos, se mueven con una exactitud matemática, de tal manera de que se asombran al ver que están sometidos a unas leyes que son, o sea, que no se pueden violar. Son leyes que todos los astros, el Sol, los planetas, cada una de las estrellas están sometidas a unas leyes muy particulares, precisas, con una precisión matemática y que impiden que choquen entre sí. Entonces, eso solamente puede ser posible mediante la acción de Dios. Dios es el que ordena el universo y el que está sustentando el universo. El universo no se vuelve un caos gracias a la omnipotencia de Dios. Bien, pues esto lo atribuye la Escritura a la segunda persona del Padre. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y quién puede sustentar el universo? Pues solamente Dios, solamente la omnipotencia divina. Entonces, en estos versículos del capítulo 1 de Hebreos, nos estamos dando cuenta de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y esto no tiene ningún género de dudas. Todo lo que estamos leyendo autentica la doctrina de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice el versículo 5, del capítulo 1 de Hebreos, nos habla de que el verbo es engendrado. El verbo es engendrado. El Hijo de Dios es engendrado. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, aquí no se dice de que el verbo ha sido creado, como decía el hereje Arrio. No, ni muchísimo menos. Ni los nuevos arrianos de hoy en día, que son los falsos testigos de Jehová, que dicen que, igual que Arrio, que ellos dicen que hubo un tiempo en que la persona del Hijo de Dios no existía y que Él fue la primera creación de Dios. Bien, pues eso es contradicho totalmente por la Escritura. Lo que nos está declarando es que Jesucristo no es creado, sino que el Hijo es engendrado. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por engendrado? ¿Qué significa esto? Bueno, pues cuando una madre engendra a su hijo, no lo crea, lo engendra. ¿Esto qué significa? Bueno, crear es sacar algo de la nada, de la nada. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. En cambio, engendrar es otra cosa, no es crear. ¿Qué es engendrar? Engendrar es sacar vida del seno de la vida misma.
Una madre no crea a su hijo de la nada, sino que de la unión de la vida del padre y de la vida de la madre, de la unión de esos dos, surge una nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para engendrar a su hijo? Tomó de su propia sustancia, de su propia vida, tomó esa sustancia, esa misma vida, que es la vida de su vida misma, su propia sustancia, su ser, y así engendró al hijo. Pero el hijo es una necesidad en Dios Padre. Porque ¿qué es el Hijo de Dios? Es su logos, su logos. De ahí viene nuestra palabra lógica. El logos de Dios, el verbo de Dios. Cuando Dios piensa, engendra su palabra, su verbo. El logos, su logos. Entonces, ¿qué es el logos? Es el propio pensamiento de Dios. Dios está pensando y al pensar engendra su verbo. Entonces, el verbo de Dios siempre ha estado en el seno de Dios mismo. El engendramiento humano es distinto del engendramiento divino, porque en el engendramiento humano el engendramiento humano supone una acción transeúnte. Es decir, lo que está dentro del claustro materno sale fuera. En cambio, cuando tú engendras tu palabra a medida que piensas, entonces eso significa de que la palabra es engendrada y es parida al mismo tiempo, se queda en el interior, en el seno de la mente de Dios. Entonces, Jesucristo es el logos de Dios, es el Hijo de Dios. Dios engendra su palabra. ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosa es la doctrina bíblica! Entonces, de ahí, hermanos queridos, de ahí que si vamos a Juan capítulo 1 y versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Saben? La palabra que aparece ahí es la palabra monogenes. Monogenes. ¿Y qué significa monogenes? Significa único engendrado. Único engendrado. No dice protokitios, que sería el primero en ser creado, sino que dice monogenes, el unigénito que ha sido engendrado, aquel que ha sido engendrado de manera única. Dios tiene muchos hijos adoptivos, pero tiene un solo Jehová Junior, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos Jehová Junior, como dijo este señor costarricense. No, nosotros no somos Jehová Junior. Jehová Junior es nuestro Señor Jesucristo, pero no Junior, sino con todos los derechos de la divinidad. ¿Por qué? Porque es el único que ha sido engendrado de sí mismo, de Dios mismo, del Padre, de tal forma que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el monogenes, que literalmente significa el único engendrado, el solo engendrado, el único. Nada más que ha habido uno solo que ha sido engendrado por Dios. Es decir, del seno de la vida de Dios, del seno de la vida de Dios, surge la persona del Hijo. ¡Qué maravillas! ¡Cómo me gusta la doctrina de la palabra de Dios! Dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. No que estuvo, sino que está en el seno del Padre. ¿Por qué? Porque estuvo engendrado y parido en el mismo instante. ¿Y cuál es ese instante? El hoy eterno en el cual Dios existe. Por eso es que hemos leído. ¿Por qué? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ningún ángel se lo ha dicho. Luego, entonces, Jesucristo no es Miguel el arcángel, no es un ángel, ni muchísimo menos. No,
es la persona del Hijo de Dios, el único engendrado, el único engendrado. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y qué es ese hoy? La eternidad de Dios, porque Dios vive en un eterno presente. Vive en un eterno hoy. Para Dios no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro. Para Dios no hay un ayer, un hoy y un mañana. Él vive en un continuo hoy. Por eso cuando la gente inconversa, esto ya sería otro tema, nos dicen a los cristianos, ¿y cómo es que Dios no acaba con la maldad del mundo? No, si ya lo ha hecho. Dios ha buscado el momento mejor, el momento preciso para acabar con la maldad del mundo. Pero como Dios vive en un eterno presente, lo ha hecho, pero somos nosotros, que somos personas que están sujetas al tiempo y al espacio, lo que todavía no hemos llegado a ese punto. Pero Dios ya ha llegado. Dios ya ha solucionado el mal en el universo y ha restablecido todas las cosas. En fin, ese ya sería otro tema. La palabra de Dios es maravillosa y gloria al Señor, nos damos cuenta de cómo todo encaja. ¿Qué nos dice el versículo 6? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y qué significa primogénito? Primogénito aquí no significa el primero creado, sino aquel que hereda todas las cosas. Es decir, aquel que tiene la autoridad sobre todo. De tal manera que entre los judíos, en la literatura rabínica, se llamaba a Dios el primogénito, se le llamaba el heredero. ¿Por qué? Porque en la cultura semítica, el heredero, el hijo mayor, lo heredaba todo, lo cogía todo. Y a los otros hijos se le daban cosas, se le daban dones, regalos, por decirlo así. Pero era el primogénito el que mandaba sobre toda la familia, el que tenía toda la autoridad sobre la familia, era el regente de la hacienda, de la propiedad que había heredado de su padre. Y todos los hijos le rendían obediencia y respeto. Entonces, cuando dice el primogénito, se está refiriendo a que él es el regente, el monarca, el que lo rige todo. De tal manera que dice que al hijo, en el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, es el primogénito, él es el heredero, el que tiene la autoridad máxima. ¿Y quién tiene la autoridad máxima en el universo? Sobre todas las cosas, Dios. Entonces Jesucristo es divino. De tal manera que la Escritura nos dice de que Dios heredará las naciones. Eso lo dice en el Salmo 82:8. Dice, tú heredarás las naciones. Si las naciones son suyas, ¿cómo lo va a heredar? Bueno, pues lo que quiere decir es que él va a regir sobre todas las naciones, va a acabar con el mal que hay en el mundo y él va a ser el soberano, el heredero, el que va a regir como soberano rey, como primogénito sobre todas las cosas. Bien, entonces, cuando dice aquí la palabra, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, nos damos cuenta de que Jesucristo es adorado, pero solamente puede ser adorado Dios. Sin embargo, el Hijo es adorado. Y nos dice, en el versículo 8, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí vemos a Dios Padre que llama a su propio Hijo Dios, lo llama Dios. En el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, más del Hijo dice. ¿Qué dice del Hijo?
tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Lo llama Dios. El propio Padre lo llama Dios. Es como si yo a mis hijos los llame humanos. Mi hijo, por ejemplo, el primogénito, pues yo le llamo, eres un hombre, eres hombre, como yo, que te he engendrado, eres hombre. Pues, ¿qué significa? Que es de tu misma naturaleza, de tu misma condición humana. De la misma forma, Dios Padre nos está declarando la divinidad de su propio Hijo, cuando dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y en el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto lo dice el Padre del Hijo y lo llama Señor. Imaginaos, hermanos, lo que dice. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nos está declarando, Dios mismo está declarando de que el Hijo es el creador de todas las cosas. Y lo está declarando Señor. Más claro es imposible. Más claro es imposible. Entonces, ¿qué nos dice? En el versículo 8, vamos a leerlo otra vez, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora vamos a ir al Salmo 45 y versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? Nos dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, nos damos cuenta que el propio Dios está declarando a su hijo como Dios. Lo está declarando como Dios. Entonces, ahora, si nos vamos al capítulo 2 y versículos 6 y 9, dice la palabra, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué nos está queriendo decir aquí la palabra del Señor? Que el hombre es un poco menor que los ángeles, es un poco inferior, se acerca a los ángeles, pero no llega a su altura. Pues bien, ¿qué nos dice el versículo 7? Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y ahora, si vamos al versículo 10, y está hablando ya de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo ahora en el versículo 10. Dice que por cuya causa son todas las cosas, todas las cosas, desde la primera hasta la última. Luego, Él no es una cosa creada, porque por Él han sido hechas todas las cosas, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, porque Él es Dios que cohesiona el universo, dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y qué nos dice en el versículo 2 del capítulo 1? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos damos cuenta de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el creador y es el sustentador de todas las cosas.
porque hemos leído en el versículo 3, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces nos damos cuenta de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, y versículos 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El primogénito de toda creación, es decir, el que rige sobre toda la creación. Igual que el primogénito era el heredero, era el que iba a tener toda la autoridad sobre la hacienda cuando heredara a su padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, todas, desde la primera hasta la última, todas las cosas. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y para él. ¿Quién ha hecho todas las cosas? Dios. ¿Y para quién las hizo? Para él. Para Dios mismo. Dios hizo todo para él. ¿Y qué está diciendo aquí? Que el Hijo ha creado todas las cosas para él. Luego entonces él es el soberano, él es el primogénito, es el que rige toda la creación. ¿Y qué nos dice en Juan 1:3? Hemos leído en el capítulo 1 de Juan, el versículo 18. Y vamos a leer ahora Juan 1:3. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas han sido creadas por Cristo, por el Señor. Desde la primera cosa creada hasta la última. Todo fue creado por medio de él y para él. Y sin él nada, ni una sola cosa. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces él no es la primera cosa creada. Él no es el protoquitsios, sino el monogenes de Dios, el único engendrado. ¿Cuándo? En el eterno presente en el cual Dios vive. En ese hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, en ese eterno presente en el cual Dios existe. Bien. Y ese engendramiento se ha producido en el seno del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer a Dios Padre. Es el exégeta del Padre, el que hace la exégesis del Padre, el que nos muestra todo del Padre, de tal manera que Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Él nos revela cómo es Dios, qué imagen. La imagen que tenemos de Dios la tenemos en Cristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos revela al Padre. Entonces, yo creo, hermanos queridos, que no hace falta que redundemos más, ni que saquemos más textos para demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora podemos pasar a la segunda parte de este estudio de cristología, que es el Hijo verdadero hombre. Entonces, vamos a parar este vídeo y vamos a dar paso a la siguiente lección de cristología, porque el tema que nos lleva en esta ocasión es la unión hipostática. Vamos a explicar lo que es la unión hipostática, pero para comprender la unión hipostática tenemos primero que entender dos cosas. Primero, que Jesucristo era verdadero Dios, cosa que está claro, lo hemos demostrado en la Escritura, y al mismo tiempo que era verdadero hombre. Bien, nos vemos a la vuelta en la segunda parte.